dos tipos de pasta dental, uno para adultos y otro para niños. Tiene dos departamentos productivos. El área de mezclado y los ingredientes. El área de envasado, de llenar y empachar las pastas. El volumen de producción de pasta de adultos es 5 veces mayor que la de. Entonces, aquí esta empresa se dedica a la producción de dos tipos de pasta dental, uno para adultos, como ejemplo, cualquier otro tipo de producción. Nada, el procedimiento es, con relación a los costos indirectos se consideran 4 actividades. Recuerden ustedes que en la teoría habíamos establecido que para poder implementar un sistema de costos ABC, primeramente tenemos que identificar el centro de costos. Y aquí dos centros de costos son los más grandes, el de mezclado y envasado. Además, para poder realizar la aplicación del sistema de costos ABC, es necesario identificar las actividades relevantes. Dentro de este centro de costos existen 4 actividades más. La preparación del equipo de arranque, vamos a hacerlo como arranque, el manejo de productos, tenemos el suministro de energía, realmente la distribución. Entonces, estas 4 actividades son las más relevantes. Entonces, vamos también, para poder aplicar el sistema de costos ABC, se hace necesario identificar el factor, o mejor dicho, el inductor del costo, ¿no? Y el inductor del costo no es más que la determinación de un factor, un indicador que nos permita medir cuántas veces participa la de arranque, cuántas veces participa el jefe de productos, cuántas veces también la energía participa y la inspección. Para ello es necesario dar 2 indicadores o llamados cost driver, que no es más que los factores de costo. En cuanto sale del departamento de llenado, se inspecciona el número de unidades por caja de cada producto. Los costos indirectos, aquí ya están hablando de costos. Pregunta: en el proceso productivo, determinación de los costos de producción, se debe identificar el tipo de sistema de costos. En un sistema de costos por órdenes específicas, tenemos Licenciado, disculpe, no sé si soy la única, pero se le escucha muy bajito. A ver, es todo el volumen que tengo en el celular. Lamentablemente estoy compartiendo. Ahora, ¿qué tal se escucha? Un poco mejor. Ya, gracias. Entonces voy a levantar la voz.
Decía que si de repente también podrías levantar el audio de tu volumen, por favor. Ok, Sí, entonces está en todo. decía que en la aplicación del sistema de costos ABC era necesario identificar el centro de costos. Y aquí tenemos dos centros de costos, el mezclado, SAD. También era necesario identificar las actividades más relevantes. Aquí se da 4 actividades: arranque, manejo de productos, energía e inspección. Por otro lado, era necesario identificar los drive clusters, o sea, la identificación de los inductores del costo. Y esos inductores del costo van a ser actividades relacionadas con la producción, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos medir el arranque? ¿Cómo podemos medir el manejo de productos? ¿Cómo podemos medir la energía? ¿Cómo podemos medir la inspección? Entonces, la forma como vamos a identificar esos drive costos o los drive costs, también llamados inductores del costo, van a ser indicadores, van a ser factores que nos permitan identificar la carga. Por otro lado, los costos indirectos, ¿no? Es un elemento del costo de producción más complicado de medir. Por eso es que en un sistema de costos por órdenes específicas era solamente la aplicación de los 3 elementos, la suma de los 3 elementos. Cuando vamos a aplicar un sistema de costos por órdenes de producción, tenemos la sumatoria de la materia prima directa más la mano de obra directa más la carga fabril. Y el cálculo de la carga fabril se da de manera directa, es decir, la cantidad de gastos, la cantidad de costos distribuidos por un factor, una tasa, que era necesario identificar la metodología. Habíamos visto 8 métodos para poder prorratear, ¿no? El total de la mano de obra directa, el total de la materia prima directa, el número de máquinas que produce, el número de gastos indirectos, el número de área de producción, etc. Entonces, en un sistema de costos por órdenes específicas, el costo indirecto se determina por el rateo y el método que hemos elegido para la distribución del costo. Entendíamos que los costos indirectos van a estar relacionadas con la producción. En un sistema de costos por procesos sucede lo mismo, pero la diferencia es que vamos a acumular los costos. Los costos que se genera en el departamento A, comprendido por materia prima directa, mano de obra directa y carga fabril, adicionalmente el cálculo de los costos equivalentes van a permitir determinar el costo de producción del departamento A para pasar al departamento B. Lo mismo sucede en el departamento B. El costo acumulado viene a ser
ahora la materia prima ingresante en el departamento B, incrementado en la mano de obra directa más la carga fabril más el costo equivalente va a ser transferido al departamento C y así consecutivamente. En cambio, en los costos ABC, los costos indirectos se van a medir por drivers, ¿no? Se van a medir por inductores del costo. Pero para poder hallar los inductores del costo, necesitamos primeramente identificar el centro de costos. También necesitamos identificar las actividades. Tenemos que identificar los drivers y finalmente identificar los costos directos a distribuir, ¿no? Aquellos que afectan directamente. Entonces, en este ejercicio nos indica que los costos indirectos son asignados en base al número de corridas manejadas. ¿Y qué es una corrida? La corrida viene a ser el departamento número 1, mejor dicho, el driver 1, arranque, ¿no? Entonces, además, los costos de manejo o maniobras de materiales según el número de movimientos efectuados en cada departamento. El importe total es 200. Los costos de energía se asignan en relación a las horas máquinas utilizadas en cada departamento y los costos de inspección se asignan en proporción a las horas directas usadas en cada departamento. Y aquí nos dan unos datos. Las unidades producidas son 200.000 para adultos, 40.000 para niños, haciendo un total de 240.000. El costo primo. El costo primo es 100.000 para adultos, 200.000 para niños, total. Y así. Todos estos datos nos van a permitir a nosotros elaborar un cuadro comparativo de costos unitarios, el costo tradicional con el costeo IBIS. Vamos a abrir el formato. Aquí ya había desarrollado este ejercicio, entonces aquí en el enunciado y para poder procesar. Ustedes tienen este formulario en blanco que pueden seguir la secuencia. Okay. Entonces, vamos a primeramente procesar los costos tradicionales, ¿ok? Sobre la base de esto. A ver, un minuto, por favor.
Ok, ¿se escucha? Sí, licenciado. Gracias. Bien, entonces estábamos aquí en el enunciado. Entonces vamos a abrir el formato en blanco. Aquí, primeramente, vamos a hallar el costo tradicional. Costo tradicional. Para ello vamos a usar una tasa global de la carga fabril, como decíamos en la parte teórica, y esto va a afectar a todos los productos. ¿Ok? Bien, entonces, sabemos que en la determinación de tradicional, los elementos del costo formado por la materia prima directa, más la mano de obra directa, más la carga fabril, van a ser los componentes, la sumatoria de el costo de producción, ¿correcto? Entonces, de acuerdo al enunciado, aquí nos indican que tenemos un costo primo. Pregunta, ¿a qué es igual el costo primo? Las participaciones van a ser 100% hoy día, ¿ya? La mano de obra directa más la materia prima directa y la carga fabril, licenciado. No, el costo primo. El costo primo, licenciado, es materia prima más mano de obra directa. Correcto. Te quedaste con exceso, Helen. Melinda, un punto para Melinda. Entonces, el costo primo viene a ser la materia prima directa más la mano de obra directa. ¿Ok? Eso viene a ser los elementos del costo. El costo primo que en este caso nos indica son 100,000 para adultos y 200,000 para niños. Hacemos el total, la sumatoria de dos. Correcto. Entonces, tomamos el primer dato. Para hallar el costo de producción, aquí faltaría la carga fabril. La carga fabril viene a ser la suma de $300,000, igual que 240,000 y 60. Miren, este ejercicio lo he sacado de la tesis, ¿ya? Y en el desarrollo he podido evidenciar que hay una afectación en los resultados. Es decir, que en el en la tesis que he sacado el ejercicio,
Esto es una tesis de la Universidad Peruana de las Américas, donde el curso de costos hacen un trabajo de investigación en donde desarrollan un ejercicio. Si vamos al enunciado, estamos en 200.000 unidades producidas, 200.000, 40.000. 200.000, 40.000. Total, 240.000. ¿No? Costo primo, 100.000, 200.000, 300.000. Costo primo, 100, 200, 300. Mano de obra, etc. Pero aquí no especifican cuánto es la carga fabril. Y en el desarrollo sí lo consideran. Por ejemplo, aquí tenemos solución. Costo primo, 100.000. Este dato, 100.000, 100.000. Quedan 300.000. El costo indirecto, 240.000, 60.000, 300.000, es idéntico a estudiando. Sin embargo, en el desarrollo del ejercicio, he podido evidenciar que no muestran los datos del abril. Y haciendo un recuento de del procesamiento, esos 200.000, ¿no?, deben reflejar como carga fabril. Y la carga fabril debe verse en esta parte, ¿no?, de las cuatro actividades. Quiere decir que el monto de los 240.000 debe ser esta cantidad. Pero eso no limita para nosotros poder sacar, ¿no?, la metodología, ¿ya? Quiero que se entienda, por favor. No me vayan a preguntar de dónde saco yo carga fabril de 240.000, ¿no? Porque existe aquí, en el ejercicio les estoy mostrando a ustedes en la tesis, ¿no?, de la Universidad Peruana de las Américas, ese error. Aquí no debe ser 500.000, ¿no? Si es que en el desarrollo del ejercicio y plantean solución, dicen que el costo indirecto es 240.000 más 60.000, 300.000, eso es falso. ¿Por qué? Porque aquí, si es que se trabajaría con 240.000, sería pues el resultado de la distribución de 240.000. Está acá. Total carga fabril, 240.000. La solución. Pero sin embargo, ¿no?, esta sumatoria no va a dar 200.000. Parece que en el Excel que han estado trabajando solamente han sumado estas dos filas, ¿ok? Pero eso no limita a la metodología, ¿ya? Quiero que quede muy claro. Entonces, vamos a trabajar puesto de que los 240.000 son las cantidades que debemos nosotros en carga, ¿no?, carga. He estado desarrollando el ejercicio de aplicación. Aquí se puede mostrar, por ejemplo, el costo indirecto, 240.000, lo que debería ser correctamente. Y estos 240.000 deben figurar con los 240.000 de la carga fabril. Así debe ser el desarrollo del ejercicio.
Pero lamentablemente, imagínense ustedes, una tesis, se supone que una tesis ha sido pasada por acción de muchos de los docentes, las autoridades, etc. Bueno, para nuestro ejercicio, ¿no?, vamos a hacer de ver que estos datos son los correctos, ¿ok? Solamente para la modalidad. Para poder encontrar la dinámica de cómo hallar el costo ABC. Entonces sumamos estos dos, 300.000, ya saben ustedes que ahí debe ser 200. Entonces, sumamos el total. El total va a ser 340.000, caso de los niños 260.000 y total 600. ¿Cómo hallamos el costo unitario? El costo unitario es igual a al total del costo de producción del producto dividido entre la cantidad producida. En este caso, las unidades producidas son están en el dato, son 200.000 para adultos y 40.000 para, haciendo un total de 200. Entonces vamos a hallar los costos unitarios. Los costos unitarios van a ser costo unitario primo y carga fabril unitario. Pregunta, ¿cómo hallamos el costo unitario primo? ¿Quién me dice? Licenciado, sería materia prima más mano de obra por costo de producción. Materia prima más mano de obra. Si estamos hablando del costo primo, ¿correcto? Por eso, ¿cómo hallamos el costo unitario acá? ¿Quién me dice? El licenciado sería igual al costo primo, materia prima más mano de obra. Materia prima, o sea, el costo primo, ¿no?, dividido entre la cantidad. Las unidades. Lo mismo sucede en el caso de los niños. Ahora, aquí de repente el trámite sería, el total va a ser igual a 5 más 50. Eso sería el razonamiento lógico. Pero ustedes deben entender que eso no va a dar. ¿Por qué? Porque aquí son factores diferentes. Aquí estamos dividiendo entre 200.000 y aquí en 1.000. Entonces, el costo unitario del total va a ser igual al costo primo total entre el total de producción. No es igual. 0.50 no, más 5, ¿no? No da 1. Entonces estoy explicando que estamos utilizando diferentes factores, ¿ok? Por esa razón es de que
no podemos sumar nosotros que el costo unitario primo va a ser la sumatoria de los dos productos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, lo mismo podemos hacer para el costo fijo o la carga fabril unitaria. La carga fabril unitaria va a ser igual a 240.000 entre la producción, ¿sí? 1.20 para el primer caso, 1.50 para el segundo caso, y aquí tendríamos que hacer las 300.000 entre 200, ¿ya? Ahora sí podemos sumar. Entonces, el costo unitario va a ser igual a, en el caso de adultos, 1.70, niños 6.50, total, costo de producción unitaria 2.50. Entonces, ¿cómo hemos hallado ese costo? Recordaremos que el costo unitario ha sido afectado por la carga fabril. Y la carga fabril es, tenemos que hallar la distribución de la carga fabril. Para eso hacemos una hoja de costo, distribución de la carga. Para hallar la distribución de la carga fabril, tenemos que considerar el costo indirecto, o sea, la carga fabril a distribuir. La carga fabril a distribuir. ¿Cuánto es lo que vamos a distribuir? Aquí sería el total de la carga fabril, 300.000, ¿no? Entonces, 300.000 es lo que tenemos que afectar la distribución. ¿Sobre qué base vamos a calcular? Decíamos los métodos, ¿recuerdan? Base de distribución. Existen muchos métodos. Método de la materia prima total, la mano de obra total, el área de la fábrica, las maquinarias, etcétera, etcétera. Pero aquí en el enunciado dice que vamos a distribuir sobre la base de los costos que son asignados en base al número de corridas, los costos de manejo, los costos de energía, ahora más de el método. El método es sobre mano de obra directa. Los costos de energía, aquí, las horas de mano de obra directa. Entonces, la base de distribución va a ser sobre la base de las horas mano de obra directa. Eso es en la distribución de la carga fabril tradicional. Ahora, el total de la base a distribuir.
En el enunciado tenemos el total de la base a distribuir son 200.000 unidades. ¿Okay? 200.000 unidades para el caso de 200. Entonces, vamos a hallar la tasa a distribuir, o la tasa de distribución. Ahí, a ver, ¿quién me dice cómo hallamos la tasa de distribución? ¿Hay alguien? La participación anterior no ha aceptado respuesta, por eso se ha considerado. ¿A qué va a ser igual la tasa de distribución? ¿Cómo hallamos la tasa de distribución? ¿Quién me dice? Las horas, la carga fabril, licenciado, entre el total de la base a distribuir. La carga fabril. A ver, la carga fabril entre o por la tasa, por el total de base a distribuir. Por eso es entre o es por. Entre, licenciado. Punto para Helen. ¿Okay? Entonces, la tasa de distribución va a ser 1.5. Entonces, solamente estamos haciendo un recuento de lo que ya hemos tratado anteriormente. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hallábamos la carga fabril en los sistemas de órdenes de producción o órdenes específicas. Entonces, ese factor, que es la tasa de distribución, nos va a permitir a nosotros distribuir a cada producto. Entonces, el proceso de producción, de distribución, será a los productos. ¿Qué productos tenemos? Adultos y niños. ¿Cuántas unidades producidas tenemos? 200.000. Y la distribución es sobre la hora mano de obra, ¿no? 160.000. Entonces, el monto a distribuir es 160.000 para adultos y 40.000 para niños. Entonces, fijamos la tasa por 0.5. Para acá, hacemos el cálculo, sumatoria de 160.000 por la tasa de distribución, tenemos 240.000 para el primero y 60.000 para el segundo. Entonces, el total va a ser 200.000 que se va a distribuir a un costo de distribución de 300. Entonces, lo que hemos hecho es distribuir los 300.000 bajo una tasa. Entonces, ¿cuál va a ser la afectación al costo de producción en la carga fabril? 240.000 para mano de obra, mejor dicho, para los adultos, para el producto
la pasta dental para adultos y 60.000 para niños. Entonces, recuerdan ustedes, en un ejercicio, aquí teníamos un monto de 79.000 y teníamos que distribuir, y había una incógnita, ¿recuerdan? Teníamos que distribuir nosotros un monto de 1.000, teníamos que hallar por una regla de 3 signos, ¿no? Verán ustedes. Entonces, estamos repasando esto. Aquí estamos haciendo una hoja de costos en la que debemos hallar primeramente la tasa de distribución. Una vez hallada la tasa de distribución, hacemos la distribución de la carga. ¿Okay? Entonces, de esa forma ya hemos distribuido nuestra carga fabril con el método. Ahora vamos a hallar la solución B para el costeo basado en actividad. Entonces, en el costeo basado en actividades, vamos a identificar el centro de costos. El centro de costos es mezclado y envasado. Adicionalmente a ello, tenemos que identificar las actividades. ¿Qué actividades participan en costo? ABC. Aquí tenemos el arranque, tenemos el manejo de productos, tenemos el suministro de energía y la inspección. Entonces, debemos distribuir, al igual que hemos hecho la distribución con el método anterior, ahora vamos a distribuir la carga fabril por las actividades relevantes. Entonces, aquí en el enunciado tenemos que los costos indirectos tienen 4 actividades: arranque, manejo de materiales, energía e inspección. Y tenemos el total: 160.000, 80.000, 150.000 y esos montos vamos a tener que distribuir mediante el método del costo ABC. Entonces aquí considera 160.000, 80.000, 150.000 y 100. El total es 520. Es el dato que nos dan, ¿no? Entonces, eso vamos a distribuir. Pero para distribuir tenemos que encontrar los inductores del costo. ¿Cómo podemos medir el arranque? De acuerdo al enunciado, dice que los costos indirectos son asignados en base al número de corridas manejadas. Entonces, para medir el arranque, tenemos que hallar un inductor llamado número de corridas, que viene a ser un factor, ¿no? Viene a ser un inductor, viene a ser un indicador.
si ustedes revisan el balance scorecard, a ver, ¿quién me dice? Balance scorecard. ¿Qué mide el balance scorecard? ¿Quién participa? ¿Alguien? ¿Qué mide el balance scorecard? Internet. ¿Alguien? Milady. Sí, licenciado. Mide el desempeño de una organización a través de 4 áreas críticas, que sería el desempeño financiero, el conocimiento del cliente, los procesos internos del negocio y el aprendizaje y crecimiento. Muy bien. Entonces, 4 dimensiones, ¿correcto? ¿Cómo mide? Mediante los... A ver. Me dices que el balance scorecard mide 4 dimensiones: el financiero, clientes, procesos y aprendizaje, ¿correcto? Entonces, para medir el aspecto financiero, tenemos que encontrar un factor que mida el aspecto financiero. Por ejemplo, el ROI. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de el método de Dupont? Medíamos la dimensión financiera mediante un ratio financiero, ¿correcto? Y ese ratio financiero era un indicador. El indicador muestra la fórmula para poder medir este elemento del balance scorecard llamado financiero. Y así las 4 dimensiones. ¿Cómo podríamos nosotros medir el número de corridas? A ver, ya tienes la respuesta. Me dices que el balance scorecard mide las estrategias, ¿no? Mide las 4 dimensiones. ¿Bajo qué? O sea, ¿con qué mide? Internet. Y Lady, completa tu... Pon en internet cómo se mide el balance, las estrategias. Ok, entonces, un punto para mi Lady. Miren, en el caso de el balance scorecard, ¿cómo se mide el balance scorecard? ¿A través de qué? El rendimiento de inversión, balance scorecard, beneficio general. A través de indicadores, ¿sí? ¿Cómo se implementan esos indicadores? Los indicadores vienen a ser inductores, ¿ok? Entonces, esos inductores son los KPIs. Vamos a dar aquí KPI en Balance Scorecard. Los KPI son indicadores del éxito hacia un resultado. Entonces, los KPI, OKR, KPI y Balance Scorecard, esos KPIs vienen a ser indicadores. Lo mismo aplicamos en costos ABC. El número de corridas vienen a ser indicadores que van a medir la cantidad de actividades realizadas en el arranque. Entonces, esto viene a ser un
inductor de costo. También lo podemos llamar un indicador de costo. También le podemos llamar un KPI de costo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, en el manejo de productos, de acuerdo al enunciado, dice que los costos de manejo, maniobra de materiales, el número de movimientos efectuados. Entonces, aquí vamos a hallar el inductor de costo. ¿Cuál va a ser el inductor de costo? Un indicador. ¿Sobre qué vamos a medir? Sobre el número de movimientos. Energía. En el caso de energía, los costos de energía se asignan en relación a las horas máquina. Entonces aquí vamos a ubicar un inductor que mida el número de horas máquina. Finalmente, para el número de inspección, ¿qué inductor del costo nos podría ayudar a medir la rotación de inspección? ¿Qué inductor, qué indicador, qué KPI, qué factor nos ayudaría a medir el número de inspección, el número de unidades evaluadas? Entonces, esta parte de los inductores, ¿no?, se debe ubicar en el proceso productivo. Por ejemplo, en el caso de queso, ¿quién está haciendo queso? Puede participar. En el caso de queso, ¿cuántos procesos se identifican? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Alguien está haciendo quesos? ¿Están ahí o no? Helen. Licenciado, los procesos que se realizan en la fabricación de queso sería la coagulación, hay, a ver, 3, 4, 5, 6 procesos. Trabajando solamente con coagulación, ¿cuál sería el KPI? ¿Cuál sería el indicador? ¿Cuál sería el indicador en el proceso que tú me estás diciendo? Primero identificamos el proceso. ¿Qué proceso estás haciendo? La coagulación. Entonces sería el número de litros de leche coagulados. Eso sería un indicador. Bueno. ¿Okay? Sí, los litros. Cantidad. El número de litros de leche coagulados. Eso sería tu indicador. Entonces, en el conteo por actividades, lo primero que vas a identificar son los costos, o sea, los procesos que sigue la fabricación de queso. La coagulación, no es coagulación, es Fermentación, licenciado. luego viene el llenado en los recipientes y finalmente el lavado, ¿cierto? Entonces, para el costeo de ABC tienes que identificar un indicador.
cuántas veces o qué cantidad de leche has fermentado, has cuajado. El cuajo le echan a la leche y ese cuajo se fermenta, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad, número de litros de leche cuajados? Sería tu indicador, tu inductor del costo. Ahora, en el proceso de llenado a los envases para el queso, sería número de mano de obra que interviene en el proceso de llenado a los envases. Y finalmente, el acabado, control de calidad, sería número de productos, número de quesos producidos. Serían prácticamente 3 indicadores que tú estarías identificando dentro del proceso de los costos e índices, ¿correcto? Ok, punto para Amelia. Entonces, ya hemos identificado, ¿no?, de acuerdo al enunciado, el número de corridas, también el número de movimientos, el número de horas máquina y finalmente para los de inspección, el número de horas directas usadas en cada departamento, ¿no? ¿Okay? Entonces, con estos datos, ahora vamos a distribuir, ¿no?, costo total. Vamos a identificar los costos totales. Y los costos totales van a ser materia prima, más mano de obra, más carga fabril. Pero, sin embargo, aquí no nos dan los datos de materia prima directa, mano de obra directa. No sabemos cuánto interviene. Aquí nos dan un costo primo. Entonces, vamos a considerar como primer elemento el costo primo. Tenemos, para hallar los costos totales, tenemos que identificar los elementos del costo. Los elementos del costo son materia prima. No tengo materia prima, me dan directamente el costo primo y tengo que hallar la carga fabril. El costo primo, ¿cuánto es? 100.000 y 200.000 y 200.000, haciendo un total de la sumatoria. La carga fabril no conocemos, ¿ok? La carga fabril que vamos a distribuir no va a ser con lo anterior, no va a ser con directo. De estos 300.000, agarramos un factor, una tasa y distribuimos. Aquí vamos a tener que considerar los 4 actividades para distribuir nuestra carga. Entonces, aquí no conocemos cuánto es la distribución para el producto A, para el producto B. No conocemos, pero sí conocemos el total, ¿no? Y el total está en el enunciado aquí, 160.000, 80.000, 150.000 y 100. De tal manera que la sumatoria de carga fabril más costo primo va a ser el monto
del costo de producción. Entonces, ¿qué te pide el ejercicio? El ejercicio te pide hallar la distribución de abril mediante el método de costo previsible. Y para aplicar un sistema de costos ABC, primero tenemos que identificar el centro de costos. Segundo, las actividades. Tercero, el costo directo. Y finalmente, el driver. O sea, cómo vamos a distribuir la carga. Entonces, vamos a procesar los costos unitarios. Los costos unitarios, aquí. Ya tenemos el total, esto viene a ser el total de la carga, ¿correcto? Total de la carga fabril todavía no tenemos. ¿Cómo vamos a hacer la distribución? Vamos a tener que hallar una hoja de costos para distribuir. Entonces, ¿a qué es igual el costo de producción? El costo de producción es igual a el total de la sumatoria costos primos más la sumatoria de carga fabril. Ahorita todavía no tenemos sumatoria de estos dos elementos. Vamos a distribuir. ¿Okay? Entonces, después vamos a hallar los costos unitarios. Total de la carga fabril este es el total del costo de producción. El total de costo de producción lo vamos a dividir entre las unidades producidas, 200.000 y 40.000, para hallar el costo, los costos. Entonces, los costos unitarios, de igual manera, vamos a hallar sobre las actividades. 4. Vamos a dividir el costo de el arranque entre las unidades, ¿no? Pues, ya no tenemos. Esto va a dar un total de carga fabril unitario y un total de costo unitario, que todavía no. Entonces vamos a diseñar una hoja de costos que nos permita hacer la distribución de la carga fabril. Distribución de la carga fabril de la primera actividad. ¿Okay? Aquí vamos a distribuir el costo, o mejor dicho, la carga fabril a distribuir. Carga fabril a distribuir. ¿Cuánto debemos distribuir? Primero, 160. Entonces,
carga fabril a distribuir 160. ¿Cómo vamos a distribuir? A base de distribución. La base de distribución es el número de corridas, o sea, el inductor. Total activador del costo. Vemos aquí enunciado que el total es 72, que viene a ser corridas. Estamos midiendo recién la arranque por corridas. El total es 72. Esto nos va a dar la tasa de distribución. La tasa de distribución va a ser 260.000 entre los 72. Fíjense, aquí estamos trabajando de 2, 4, 6 dígitos, pero la presentación debe ser a nivel de 2 dígitos, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer el proceso de distribución. El proceso de distribución va a ser para los productos, para adultos y para niños. ¿Cuánto debemos distribuir? Para adultos, 24 en corridas. 4 y para niños, 48. Por la tasa de inducción, la tasa de distribución. ¿Cuál la tasa de distribución? Luego hacemos multiplicación. 4 por la tasa y el monto a distribuir va a ser 106.000, que nos va a dar el total de la distribución. Aquí tenemos 72 unidades, que son el total activador del costo y el total en 160. Entonces ya hemos identificado la primera incógnita. Aquí el inductor, o mejor dicho, la distribución va a ser 53.000 para adultos y 106.000 para la sumatoria de los dos, debe dar 160.000. Y exacto, 160. Siguiente. Ahora vamos a hallar la distribución de carga fabril por manejo de productos. A ver, el primero que termine el ejercicio tiene 2 puntos. Empiecen a trabajar. En el presente, el primer alumno presente, la hoja de trabajo, tiene 2 puntos. Empiecen a trabajar. Yo voy a continuar, ¿ya? Entonces, en la distribución de la carga fabril para el manejo de productos, vamos a hacer la presentación, control C, V, y aquí lo que va a cambiar son las cantidades. Para el manejo de productos, ¿cuánto tenemos?
si es en base a movimientos, 80.000. ¿No? 80. Sería 80. ¿Cómo vamos a medir? ¿Con qué inductor? Inductor Número de movimientos. de Movimientos. ya. ¿Cuánto es? Vamos. Número de movimientos, 180. Y tenemos, ahora, ¿cuánto es en adultos? 60. 60 en adultos y 120 en niños. Entonces, el total es 180. Si de la tasa es 444, la multiplicación 26.000 y 53.000, que nos dan un total de 80. Entonces ya tenemos la segunda incógnita, igual para adultos, igual para niños. Entonces ya tenemos siguiente. El tercero, solamente hacemos una copia. ¿Alguien tiene ya la operación? Ahora vamos a hallar el energía. Nuestro punto es ya, costo a distribuir vía página 100.000. 100. Número de, o el inductor va a ser número de horas máximas. El total de activador va a ser 50.000 horas máximas. ¿Sí ven? 50.000. Entonces, ya tenemos la tasa. Ahora, el monto para los adultos es 40.000 y para los niños es 10.000. Y tenemos la distribución. Tercera incógnita, sueldo. Igual 120.000 igual 30. Finalmente, vamos a hallar el último factor. Hacemos una copia. C. Y vamos a hallar la actividad de inspección. El costo a distribuir $100.000. Se va a medir con el inductor de número de unidades.
¿Qué monto? Aquí. Total 240. Y tenemos el factor. Pero fíjense ustedes que ese factor expresado en 6 decimales, 2, 4, 6, es 0.54, pero presentado en 2 unidades, 2 decimales es 0.4. El monto, y tenemos 200.000 para adultos y 40.000 para niños. 100, lo que podríamos listo. Entonces tenemos la última incógnita, 108.000 más 20, total 100. Entonces, como ya habíamos hallado, el total de la carga distribuida para adultos es 308.000, para niños es 211.000, que hacen un total de 520.000, de acuerdo al entonces, lo que les decía el error, ¿dónde están los errores? Y esta, parece que cálculo de Excel se han quitado y sumado solamente 2 factores y 160.000, siendo un total de 200. Por eso es que asociado el monto de la carga fabril es 200. Si fuese así, esta cantidad está lógica, pero no limita para poder nosotros trabajar los datos de método. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hallar los costos unitarios. Entonces, ¿cómo hallamos los costos unitarios? Aquí vamos a, en arranque, vamos a dividir la distribución de la carga fabril entre las unidades producidas, 0.20. Lo mismo para los 2. Y tenemos sumatoria de 100 entre allá, tal, y 200. Ahora sí, 0. Si queremos hallar de todos, hacemos una copia y lógicamente que aquí está variando la de opción 1000 para el primero, 41 sucede para los siguiente y 200.000, 40.000 y 200, 100.000 y 200. De tal manera que el costo, la carga fabril, total de la carga fabril distribuida al costo unitario es
1.54 para el primero, 5.29 para el segundo y 2.17 para el tercero. El costo unitario total va a ser igual a el costo unitario de el costo primo entre la cantidad producida, 100.000 entre 200.000, lo mismo para los otros. Entonces, estos montos vienen a ser costo primo, costo unitario del costo primo. Entonces, costo unitario va a ser igual a costo primo más el costo, la carga fabricable. Lo mismo las... Bien, ya hemos hallado el costo unitario. Ahora vamos a hacer cuadro comparativo y el enunciado. Un cuadro comparativo de costos unitarios. Cuadro comparativo costos unitarios. ¿De qué sistemas? Tenemos de el costo tradicional y los costos ABC. ¿Okay? Entonces, el costo tradicional. ¿Cuánto es el costo? 1.70 y 6.50 para... ¿Okay? Ahora, ¿cuánto es el costo unitario para ABC? Tenemos 204, 10. Fíjense ustedes de manera el costo ABC va a reflejar exactamente el costo de mayor movimiento, mayor afectación de actividades. Pregunta, ¿en qué incide esta diferencia de costos? ¿Quién me dice? En el precio del producto, cuando le van a poner el precio. Y por lo tanto, competitividad en el Mercado. punto para hacer. Entonces, ustedes han podido apreciar la aplicación de un sistema de costos ABC pasa fundamentalmente distribuir la carga fabril, ¿okay? Lo que implica hallar la carga. ¿Cómo? Primero, identificando las actividades. Primero, el centro de costos. Dos centros. Segundo, las actividades. Tercero, los indicadores del costo, llamados inductores del costo o drivers, también le podemos llamar KPIs. Eso distribuido de acuerdo a la producción.
teniendo en consideración que el costo primo dado por la materia prima, mano de obra, se trabaja de manera independiente, que solamente va a servir para efectos de el costo unitario total. ¿Sí? También para el proceso de distribución debemos hacer una hoja de costos. Permita calcular la distribución. Decía, aquí tenemos los montos totales, ¿no? Pero no sabemos cuánto es lo que vamos a distribuir. Nuevamente, hacemos la hoja de costos, ya podemos nosotros hallar la distribución. Bien, eso es todo. 8:30, de las 8 a 9:30 hemos cumplido con la hora y media de clases. Consultas, preguntas. No participan o considero que están en otras actividades. ¿No hay preguntas? A ver, vamos a pasar lista. Elizabeth, Fal. Emily. Presente, dice. ¿Qué estás haciendo, Elizabeth? Emily. En otras actividades. Enrique. Helen. Presente, licenciado. Jennifer. Presente, licenciado. Joseph. Presente, licenciado. Luz. Marjorie. Presente, licenciado. Buenas noches. Bien. Melinda. Presente, licenciado. Lady. Presente, licenciado. Buenas noches. Nadine. Presente, licenciada. Buenas noches. Muy bien. Pues. Obed. Saraí. Presente, licenciado. Buenas noches. Vania. Presente, licenciado. Buenas noches. Víctor. Ok. Son 5 que no están dentro de la asistencia. Bien, señores. Licenciado, buenas noches. Disculpe, antes me llamó, pero estaba prendiendo mi micro y no se prendía. Estamos hablando en allá. Ok, Sí, sí, licenciado. Muchas gracias. 4 no han asistido. Bien, eso es todo por hoy. Ya nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Bye bye.